A continuación se dirige a ustedes el doctor Alfonso Portela Herrán, quien es el registrador delegado en lo electoral. Al cierre de este panel nos hablará acerca de las medidas de transparencia para las elecciones. En las carpetas que cada uno de ustedes tiene está el formato para las preguntas, para que las vayamos elaborando y en contados instantes ya pasará el equipo a recogerlas para que puedan resolverlo los panelistas. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Nora Tapias, señor registrador nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, honorables magistrados del Consejo Nacional Electoral, doctora Yolima, honorable magistrada, honorables congresistas, señoras y señores. Pues como decía el señor registrador, este tipo de eventos son los que nos permiten enriquecer el trabajo para la preparación de un proceso electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el 2011, para la organización de las elecciones de autoridades locales, también participamos en ciclos parecidos y empezaron a surgir una serie de inquietudes a lo largo y ancho del territorio nacional, que terminaron consolidándose en muchos documentos y en muchos procedimientos que en su gran mayoría fueron aplicados al evento electoral y que permitieron que, por ejemplo, una elección tan compleja, con más de 100.000 candidatos, pudiera tener unos resultados como los que se produjeron en el 2011, no solo en la velocidad de la transmisión, sino también en la certeza de los resultados, precisamente porque se empezaron a recoger las inquietudes de los verdaderos usuarios del proceso electoral, que son los ciudadanos y que son los que se van a enfrentar a la urna, a la complejidad de las tarjetas, a los jurados de votación, que también tienen un trabajo muy dispendioso, especialmente en una elección tan compleja, donde tienen que hacer todas una cantidad de operaciones para poder transmitir o presentar unos resultados al valorar cientos de tarjetas que se depositan en las urnas. Siguiendo ese mismo ejemplo, para las elecciones del 2014, hemos venido trabajando desde hace mucho rato también con instituciones educativas, hemos estado trabajando con partidos políticos, con la gente que se involucra en el proceso electoral y se han venido habilitando una serie de herramientas, como explicaba el señor registrador, por ejemplo, en el tema de la inscripción de cédulas de ciudadanía. Y es importante tener en cuenta fechas tales como que el proceso arrancó el 9 de marzo de este año, se cerrará el 9 de enero del año entrante, pero tiene 2 etapas de inscripción. En este momento se lleva a cabo en todas las sedes de las registradurías y en los diferentes sedes consulares en el exterior, las inscripciones de los ciudadanos a través de herramientas electrónicas, y entre el 16 de diciembre y el 22 de diciembre se abrirán cerca de 11.000 puestos de inscripción para que se produzca esa inscripción masiva que siempre se presenta en los procesos de inscripción de cédulas de ciudadanía. Estos se van a atender casi en la totalidad con herramientas electrónicas que nos han permitido tener mucha más certeza de la inscripción. Generalmente cuando las personas se inscriben en formularios, pues simplemente con el solo hecho de ubicar un número, llámese del puesto, llámese de la localidad o un número de cédula errado, pues inmediatamente está sacrificando la inscripción y empiezan las reclamaciones y el desorden en el procesamiento de esa información. Con las máquinas que tenemos habilitadas nos permite que con el solo hecho de digitar la cédula de ciudadanía, llama el nombre de los archivos nuestros, simplemente se captura la huella digital y estas son procesadas permanentemente
con el archivo general que tenemos y podemos detectar en tiempo real pues todas las suplantaciones de inscritos. Era una práctica muy constante, prestar la cédula, prestar el nombre o simplemente inventarse inscripciones, porque esto desde el punto de vista logístico pues genera economías. Eso de llevar un bus lleno de personas a un sitio de inscripción, volverlos a traer, volverlos a llevar el día de las votaciones, eso genera unos costos. Pues se estaba generando la cultura de trastear el formulario, que era mucho más barato y mucho más fácil, y obviamente pues esto empezó a corromper completamente el proceso de inscripción, y eso que era con ciudadanos reales, pero cuando ni siquiera se podía trastear el formulario, encontrábamos en esos formularios verdes con huella a unos pianistas. Nosotros le llamábamos los pianistas, a un funcionario supernumerario en un departamento, pues que me reservo el nombre para no, se le acabaron los dedos a este funcionario. Entonces, como el formulario en esa época tenía 30 casillas, pues no tiene sino 10 dedos, encontramos 3 veces cada uno de los dedos. Con una desfachatez impresionante, colocaba las huellas. Y obviamente, al hacer el cotejo, a veces aleatorio, porque pues no había el dinero ni la herramienta necesaria para hacer estas verificaciones, no era solo un desgaste administrativo, personas por fuera de la inscripción, denuncias y etcétera, etcétera, toda la cadena que puede generar este tipo de circunstancias. En las inscripciones pasadas, a pesar de que teníamos unas plataformas, también hubo trasteo de formularios, y esto lo hemos venido analizando, lo hemos venido mitigando, y hoy por hoy, sin hablar del trasteo de formularios, y ya tenemos una plataforma que nos permite, por lo menos, que una persona, que el que se acerque a inscribir sea el verdadero ciudadano. Como decía el señor registrador, no es el regreso de los muertos vivientes, sino el regreso de los muertos votantes, porque se depuraba el censo y en la inscripción aparecían otros 30.000 muertos. Entonces, eso era un seguimiento permanente, y en la actualidad esta herramienta nos va a permitir que efectivamente podamos hacer los cruces en tiempo real y podamos hacer la depuración total de todos los que se inscriben, tanto en el interior como en el exterior, y podamos decidir efectivamente si esa persona acudió al momento de la inscripción, además de las trazas de fechas y una cantidad de temas técnicos que pues no es del caso tocar ahora. Pero también teníamos una exigencia, o tenemos una exigencia, que es de la ley 1475, que solo tenemos 2 meses para procesar los inscritos. Las elecciones son el 9 de marzo y se cierra el 9 de enero. Antes la operación era recoger todos los formularios por todo el país, que podía tomar tranquilamente una semana. Llegaban a una bodega a procesarse para poder sacar un archivo definitivo y procesar el censo nacional. Pues obviamente el censo no se podía tener en tiempo de elecciones, porque ahora la misma ley nos quitó una semana de logística, porque el exterior empieza a votar desde el lunes hasta el domingo, la semana anterior a la elección, y obviamente poder procesar 2 millones, 3 millones de inscritos a través de un papel no era tan fácil. Ahora con la herramienta automatizada no solo le facilita a las personas que trabajan para el día de las inscripciones y los que están actualmente trabajando en las registradurías, tener más certeza de la tarea que están ejecutando, y no se cometen tantos errores y no hay tantas reclamaciones por dificultades de la inscripción. Y obviamente el procesar el censo con tiempo, que les permite a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general saber dónde queda ubicada su cédula de ciudadanía. Pues, como decía el doctor Gerlain, que si no le entregaban el certificado de inscripción, él tranquilamente podía aparecer en Soacha votando, porque no le confiaba a las máquinas no le tenía mucha fe a las máquinas, pero le dijimos que tranquilo, que le entregamos el certificado, pero que le tuviera fe a las máquinas, que eso se estaba haciendo bien. En materia de inscripción de candidaturas,
En este momento viene corriendo y han solicitado, creo que no menos de 25 grupos significativos de ciudadanos, esto es decir, las inscripciones que hacen por firmas, y hemos venido advirtiendo, y esto pues de paso para los funcionarios de la registraduría, que la ley 1475 estableció una rutina específica para la inscripción de candidaturas por firma. Nosotros sacamos en el mes de enero una circular haciendo la advertencia porque muchos habían arrancado el proceso de recolección de firmas, fueron y pidieron el formulario y se les olvidó atender los requerimientos de la ley 1475. Si alguien está interesado aún de iniciar el proceso de recolección de firmas porque va a inscribir una lista a la Cámara o va a inscribir una lista al Senado de la República, por este mecanismo debe tener en cuenta aspectos importantes, tales como que antes del 9 de noviembre debe inscribir un comité en cualquiera de las delegaciones, no en la Registraduría Nacional, cualquiera de las delegaciones. Lo digo porque es que lo primero que llegan es el edificio del CAN y es justamente donde no deben ir. A cualquiera de las delegaciones, si el tema es para una Cámara de Antioquia, van donde la delegación para el departamento de Antioquia, no tienen que ir a Bogotá, el formulario está en la web, o si no, le pueden pedir a los delegados que les den un formulario de inscripción de un comité, compuesto por 3 ciudadanos, tiene que ser compuesto por 3 ciudadanos, así lo dice la ley, pero una cosa muy importante, en el formulario de inscripción de ese comité debe ir la lista de los candidatos que van a terminar finalmente inscritos a esa corporación. Y adicionalmente a eso, esa lista debe respetar el artículo 28 de la 1475, que es la cuota de género. Esto que es un dolor de cabeza, para el 2011 muchos dolores de cabeza causó y aspiramos que para el 2014 no vaya a ocurrir, que es que el 30% de esa lista deba tener como mínimo uno de los géneros. No digo, pues, generalmente la Corte habló de las mujeres, pero puede ser mujeres, hombres, pero es 70, 30, cualquiera de los géneros. Si no va en esa lista de la inscripción del comité, pues va a tener problemas cuando vaya a inscribir la lista definitiva, porque los delegados del departamento deben, antes de avalar la inscripción, revisar los contenidos. Y dentro de esos requisitos, pues deben verificar que efectivamente cumplan con la cuota de género, pero adicionalmente que con los que inscribieron para recoger las firmas sean los mismos que van a aparecer en la inscripción de la lista. Y esto lo hemos advertido mucho porque creo que muchos van a caer en ese error, que salen a recoger firmas con unos nombres y el día de la inscripción van a aparecer con otros. Y eso es un tema que debe tenerse en cuenta al momento de la valoración. Y repito, esto se tiene que hacer, la inscripción de ese comité, antes del 9 de noviembre. Las inscripciones de los candidatos por aval de los partidos, pues efectivamente eso no tiene ningún misterio, va hasta el 9 de diciembre de este año y obviamente los requisitos son simples, especialmente el aval. Hay una discusión con el tema del inscriptor, los inscriptores. Nosotros siempre le hemos recomendado a las colectividades políticas que, como a veces les dan la facultad a algunos representantes y senadores para avalar candidatos en sus respectivos departamentos, pues que les damos un consejo, que siempre les permitan la facultad también de permitir que pueda inscribir la lista inclusive el mismo candidato. Ahí se alcanzaron a enredar y hubo muchas demandas frente a ese hecho de el inscriptor, porque si no se le daba una autorización para inscribir la lista,
corría el riesgo de que le declararan la nulidad de la inscripción por no haber avalado el inscriptor, no el avalista. El avalista es uno, el inscriptor o puede ser la misma persona, pero eso es bueno tenerlo en cuenta precisamente para que no se generen esos enredos al momento de la inscripción de la lista. Para las listas avaladas por los partidos también aplica el 30% de la cuota de género y esta será verificable al momento de presentar la inscripción. No sé, estoy en lo correcto, honorables magistrados, no hay revocatorias de avales. Eso no existe. En la elección pasada alcanzaron a llegar no menos de 1.500 revocatorias de avales y al Consejo Nacional Electoral les llegó otro tanto, precisamente revocando avales. No existe revocatorias de aval. Es tan exigente la ley 1475 en materia de inscripción que cuando se inscribe una lista, la única manera de poder cambiar esa lista antes del cierre del proceso de inscripción es con la manifestación del cambio de la lista y hay que llenar una ritualidad para poder cambiar la lista. Ahora, los candidatos tienen, a partir del momento de la inscripción, certeza de que son candidatos. Antes muchos arrancaban la campaña porque se inscribían y cuando iban a la registraduría, no señor, ya ustedes los cambiaron. ¿Cómo así? Pero que es que yo ya invertí plata en la campaña. No, ya los cambiaron, le revocaron el aval. A eso se le puso, la ley le puso una talanquera, le puso mucha seriedad al tema, por eso la revocatoria de aval no existe. Si una persona inscribe una lista, un grupo político, un grupo significativo de ciudadanos, y se le ocurrió revocar el aval, no, en ninguna parte habla de eso. Habla de revocatoria de la inscripción, pero la revocatoria de la inscripción con una competencia específica y con unos tiempos específicos. Y la competencia está radicada en el Consejo Nacional Electoral. De resto no existe esa posibilidad de revocar avales. Nosotros lo hemos venido transmitiendo para descongestionar las registradurías, precisamente ojalá no sea el día 9 de diciembre que nos vayan a llegar con revocatorias, cambios, modificaciones, que realmente eso no existe. Las modificaciones se van hasta el 16 de diciembre y solo por 2 causales. No hay ninguna otra posibilidad. Obviamente se le adiciona la muerte del candidato para efectivamente poder hacer la modificación, pero realmente la ley dice, si renuncia o no acepta la candidatura, obviamente el fallecimiento, si renuncia y no acepta la candidatura, es la única posibilidad de modificar una lista, pero llegan modificaciones por otros hechos, por conveniencias políticas, por una cantidad de circunstancias que no contempla la ley. Precisamente aquí se dice, si es una renuncia, una no aceptación, una muerte, es la única posibilidad de hacer una modificación de una lista inscrita y va hasta el 16 de diciembre. Para esta ocasión, teniendo en cuenta y más adelante les muestro por las razones por qué estamos pidiendo eso, pues las renuncias posteriores al 16 de diciembre, pues las vamos a recibir y se procesarán hasta donde sea posible técnicamente. Pero el día de cierre de esas posibilidades es el 16 de diciembre. Lo digo porque en la elección pasada hasta nos tutelaron, nos denunciaron, porque no recibíamos o no procesábamos renuncias con posterioridad a la fecha de cierre. No es caprichosa los temas del cierre de las modificaciones para nosotros tener el tiempo y la posibilidad de procesar no menos de 105 millones de documentos. Entonces, para poder realizar toda la papelería que demanda un proceso electoral, pues tenemos que tener un punto de no retorno y ese es el 16 de diciembre. Puede que renuncie posteriormente al 16 de diciembre, puede que tengamos la posibilidad de procesar, pero realmente la fecha de cierre de inscripción de las candidaturas va hasta ese 16 de diciembre.
¿Por qué lo digo? Porque podemos tener tarjetas electorales de este tamaño y tal vez más grandes. Este es un símil, o sea, aquí tomamos los candidatos del 2010 y los metimos en el formato 2014 y la gente estará trabajando en los cubículos con este tipo de tarjetas. Es el modelo probable de tarjeta electoral que tiene unas características que en el 2011 dio unos resultados importantes. El resultado bien importante es que rebajamos la cantidad de votos nulos en cerca de 1 millón. Las elecciones del 2010 reportan más de 2,5 millones de tarjetas nulas. De 10.588.000, si no me fallan los números, pues habían 2.500.000 tarjetas nulas. Entonces, es un alto volumen de tarjeta nula, precisamente por la estructura de la tarjeta. Utilizamos el mismo formato que se dio en el 2011, con una característica. La característica esencial de la tarjeta es que cada agrupación política o grupo significativo de ciudadanos tiene una zona de marcación exclusiva. En el 2010, los que recuerdan y hayan votado en esa elección, era una tarjeta mucho más pequeña, pero en la parte de arriba estaban todos los logosímbolos de los partidos y movimientos, y en la parte de abajo una numeración de 1 al 100. El ciudadano tenía que marcar 2 veces. Necesariamente marcar 2 veces, especialmente cuando se trata de voto preferente. Entonces el ciudadano tenía que marcar el logo del partido más un número que corresponde a su candidato. En muchos casos se equivocaban de número, o simplemente marcaban el número y no el partido, o marcaban el partido, pero no marcaban el número. En este último caso se salvaba el voto con respecto al partido, pero el candidato que estaba esperando ese voto de manera individual se lo atomizaron por 100, por 50 o por 80 de acuerdo al número. Movimientos, por ejemplo, como el Mira, que casi siempre escribe sin voto preferente, entonces marcaban el movimiento Mira y un número, y el jurado decía, no, eso es nulo. Entonces también se sacrificaban ese tipo de tarjetas. Muchas variables que se vinieron a sanear con este modelo de tarjeta, pero repito, es un modelo bastante complejo, grande. Los cubículos del 2011 nos tocó hacerlos crecer ahora para el 2014. Las urnas también son enormes. Las mismas bolsas donde se van a meter los votos después de la votación también son enormes. Esto en materia de Senado de la República, pero también el ciudadano se va a enfrentar a una tarjeta de este tipo, Cámara de Representantes, donde en la parte de arriba aparece la votación por la Cámara Territorial o regular que llaman, en el centro, por circunscripción especial de comunidades indígenas, y seguido por comunidades negras o ahora afrodescendientes, donde para el 2010 se inscribieron 67 movimientos afrodescendientes. Entonces, esto también genera mucha confusión, hay que hacer mucha pedagogía, y por eso lo que intentamos a través de estos ejercicios es que el ciudadano conozca y empiece a familiarizarse con las diferentes. No les traje la tarjeta del Parlamento Andino, que es la más pequeña, pero eso nos va a permitir que, o nos obliga a que tengamos que salir a este tipo de reuniones e invitemos a los diferentes actores para que empiecen a conocer los documentos electorales que probablemente estarían operando para las elecciones de 2014. Ahora, ¿qué decir del trabajo de los jurados de votación? El trabajo de los jurados de votación es un trabajo muy dispendioso, bastante dispendioso. 8 horas recibiendo ciudadanos, entregándoles las tarjetas, verificando que corresponda al verdadero ciudadano que tiene el derecho a votar,
y a partir de las 4 de la tarde todo un infierno de documentos para procesar la información. Aquí nomás hemos traído un ejemplo de lo que tiene el jurado de votación que enfrentar. El solo formato de escrutinio de Senado de la República tiene aproximadamente 11 hojas, con cerca de 800 operaciones. Cámara de Representantes tiene algo así como 15 hojas, ya llevamos 24. El cuentavotos tiene por lo menos 30 hojas y todo eso lo tiene que procesar a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Es bastante enredado y por eso es que se presentan estas dificultades en los resultados, y la misión de la registraduría en la organización del proceso electoral es que estos documentos sean lo más entendibles posibles, que pueda una persona con cualquier, con cualquier nivel educativo poder procesar toda esta información. Dentro de las medidas de transparencia, aparte de los documentos electorales que tienen sus seguridades, su formato de procesamiento, su formato de empaque, transporte, para el año 2014, y esto arranca ahorita en el mes de octubre, me quería devolver un poco porque hemos recibido peticiones de los diferentes municipios, consejos municipales, no digo de Itagüí, pero sí de otros consejos municipales, creación de puestos de votación. Ese ciclo ya se cerró. Lo único que se puede crear como puesto de votación son aquellos lugares que los consejos municipales hayan creado antes del 9 de septiembre, eso fue el lunes, antes del 9 de septiembre, son los únicos lugares que se podrán incorporar para las votaciones de marzo de 2014. Quiere decir que cualquier petición que llegue a la Registraduría Nacional del Estado Civil con respecto a los puestos de votación, a creación, fusión, todo ese tipo de cosas ya no es posible, porque en algún momento hay que cerrar ese círculo y saber qué tamaño va a tener la elección. La ley tiene previsto que 6 meses antes de la elección, todo lo que sea creación de puestos de votación, ese ciclo se cierra ahí. Quiere decir, ya se cerró y lo único que estamos esperando es la documentación de los municipios para poder abrir los puestos que fueron creados antes del 9 de septiembre. La zonificación, a nosotros nos reclaman mucho que es que este puesto tiene muchas mesas, que este puesto está hacinado, que es que la gente no puede votar, que queda muy lejos. Desde hace varios meses se solicitó a cada uno de los registradores que indagara, que verificara toda su estructura electoral de su circunscripción para que nos hiciera la advertencia y pudiésemos crear los puestos de votación. Quiere decir esto que para el año 2014 en el territorio nacional van a funcionar 100.000 2 mesas, llamo hasta ahora 100.000 2 mesas, que van a demandar 665.000 jurados de votación en todo el territorio nacional. Como esto ha sido un problema bien grande que ha tenido el proceso electoral, para la transparencia y manejo de los jurados de votación, hemos creado una plataforma que le va a permitir a las autoridades, a los actores políticos, a los interesados en el tema, poder verificar cuáles van a ser y quiénes y de dónde provienen los jurados de votación. Para no ir muy lejos, en el año 2011 tuvimos el famoso caso de Soledad, que una empresa que tenía 2 empleados resultó con 120 empleados. Un colegio que nos resultó con 300 profesores y tenía como 80 alumnos, y así. Y una cantidad de empresas fantasmas, ficticias, metiéndose en el tema de los jurados, porque es que ahí está, como dice el quid del asunto. ¿Qué puede uno esperar? ¿Qué resultado bueno puede uno esperar de una mesa de votación cuando tiene jurados suplantados, piratas, de una cantidad de situaciones? Pues el resultado no va a ser nada bueno. En ese orden de ideas,
Creamos una plataforma para poder controlar desde diferentes frentes, la misma Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, todo el mundo puede trabajar desde esa plataforma y verificar qué empresas aportaron jurados. Creo que las cartas salen ahorita en el mes de octubre, ya desde octubre de este año empezamos a recoger la lista de los jurados de todas las empresas públicas y privadas, de movimientos políticos, de universidades, etcétera, etcétera, para poder conformar ese gran grupo de jurados de votación. Pero para ese control, la ciudadanía, los actores políticos podrán verificar si efectivamente la persona que va a actuar como jurado de votación fue escogida en debida forma, pertenece a las entidades que efectivamente son, que el día de la votación va a estar ahí, que va a ir a la capacitación, que le hacemos un seguimiento permanente y hemos montado un dispositivo de más de 100 personas en oficinas centrales precisamente para dedicarnos a vigilar todo el proceso de jurados de votación, desde el principio hasta la sanción para aquellos que no van. Porque antes llegaba y se sorteaba el jurado de votación y nadie volvía a saber de ellos. Solo los esperábamos el domingo a ver si llegaban y no sabíamos si efectivamente llegaban. Hoy por hoy tenemos la oportunidad inclusive de hacerles verificación biométrica, porque a veces unos se sentaban por la mañana y otros eran los de la tarde y no sabía al final quién era el que estaba escrutando la mesa, porque unos las instalaban a las 7 y a las 4 de la tarde las estaban escrutando otros. Hemos hecho rondas inclusive de verificación a través de dispositivos biométricos inalámbricos para saber si efectivamente el jurado nominado o posesionado es el mismo que está escrutando la mesa. No esperar que se presente la demanda, porque ya después de la demanda ya es otro escenario con el que se debe trabajar. Quiere decir esto que los ciudadanos van a tener la oportunidad de verificar efectivamente todo el andamiaje que hay detrás de los jurados de votación y no simplemente ese sorteo que nadie sabía de dónde provienen, nadie sabía, y para controlar, pues obviamente 600.000, 650.000 es un tema bastante difícil. Creo que con esa plataforma le damos confianza a los actores políticos, a la ciudadanía, de quienes efectivamente van a atender el proceso electoral el 9 de marzo. Respecto de la fase de escrutinio, como bien lo explicaba el señor registrador, y obviamente como lo tiene consignado la ley 1475, pues tenemos 3 fases de información que le permite a la ciudadanía tener certeza de los resultados del proceso electoral. El preconteo, que es la información rápida, es un proceso que ya lleva muchos años y que ha podido consolidarse. Pero la digitalización de las actas le da mucha tranquilidad a las personas que se presentan en el escrutinio. Muchas veces nos han dicho, y una vez pues se da uno cuenta en un proceso de escrutinio que eso es cierto, que ir al escrutinio es como un acto de fe. Porque hay un señor que lee y un señor que copia, pero nadie da cuenta ni qué fue lo que leyó ni qué fue lo que copió. Y está avalando el proceso electoral. ¿Qué mejor que llegar uno como testigo electoral a un escrutinio con las planillas en la mano? Y que efectivamente lo que está leyendo, pues es efectivamente lo que yo estoy viendo en las planillas. Porque si no, repito, se convierte en un acto de fe. Pero sí, y ese es el propósito de la digitalización inmediata, que efectivamente la persona pueda utilizar esas herramientas para verificar los resultados electorales y que se presente a un escrutinio. Hemos venido ensayando una fórmula, que por allá la vimos en Ecuador y la importamos porque nos parecía que era muy válida, que también en el escrutinio se pudieran ver las imágenes. Hoy lo hicimos en Cartagena, Manizales, Casanare, que están leyendo y uno sabe qué es lo que están leyendo y están copiando y uno se da cuenta a través de la pantalla qué es lo que están copiando. Y eso es importante para la tranquilidad de todos los presentes. Y también para que no se dilate el escrutinio de reclamación entre reclamación y reclamación.
Y eso está implementado para el 2014 con el propósito de que el ciudadano o el interesado en el proceso, el testigo electoral, tenga una herramienta con que informarse y con que tener un soporte para poder estar verificando lo que está ocurriendo en el escrutinio. Además, un escrutinio es aburridorcísimo. Imagínense 48 páginas que tienen que leer por cada mesa de votación. Y eso es bastante aburridor. Y qué mejor que la tranquilidad vía web o en papel, si las quieren imprimir, ahí tendrán las imágenes de lo que hizo el jurado en la mesa de votación. Y como decía el señor registrador, no nos quedamos ahí. Y es muy difícil, especialmente en una elección congresional, que una organización política tenga testigos en todas partes. Es muy difícil. Es muy complicado. Mejor dicho, si tiene testigos para todas las mesas, con solo los testigos sale leído. Sí, son 100.000 mesas, un testigo por mesa con 100.000 votos. Es todo un potencial electoral. Obviamente, además, es muy complicado tener testigos electorales. Además, con la prohibición de cualquier remuneración, se volvió mucho más difícil, porque antes por lo menos había algo de remuneración o estaba permitida, pues se podía tener una persona contratada para esos menesteres. Ahora es un acto de voluntad y cualquier prohibición de poderle pagar alguna cosa por ese ejercicio. Con razón es mucho más difícil conseguir testigos. En ese orden de ideas, nosotros veníamos trabajando de poder hacer seguimiento web de todo el proceso de escrutinio. Quiere decir que desde un sitio específico usted puede estar verificando la evolución de toda la fase de escrutinio y puede estar dándose cuenta de los resultados de cada una de las comisiones escrutadoras. Además, conocer la estructura de las comisiones escrutadoras. Muchos van a alegar a una sesión de escrutinios y ni siquiera sabe cuántas mesas le corresponde a esa comisión, ni siquiera sabe qué sectores está escrutando, quiénes son los escrutadores, de dónde salieron, absolutamente nada. En esta oportunidad van a tener la posibilidad de que de una manera concentrada sepamos cómo están evolucionando los escrutinios. Y créanme que la evolución de los escrutinios de manera regular ha sido un método de control precisamente para aquellas actitudes no santas de algunas comisiones que a veces amañan el escrutinio. En muchos sectores hace muchos años llegaba a quedarse de último, era un buen negocio, que podía cerrar el escrutinio y en ese tiempo senador de la República, el doctor Hoyos de Caldas, que fue de Acción Social, llegó a la registraduría para esa fecha y nos dijo, eso parece Wall Street. ¿Cómo así Wall Street? Los votos están subiendo, están muy costosos. Digo. Claro, entre menos comisiones había, pues más costoso se volvía, y entre más se retardaba el escrutinio, pues más digamos que más importancia cogía esa comisión escrutadora. ¿Ya? Yo no, eso está costosísimo, eso está peor que Wall Street, eso sube la cotización del voto de una manera espantosa. Dijo, yo llegué y era a 50 y me estaba viniendo ya valía 100 por voto. Para evitar ese tipo de cosas nosotros empezamos primero a hacer las concentraciones de las comisiones escrutadoras. Eso de estar dispersas las comisiones escrutadoras, no solo logísticamente es muy complicado, no solo estratégicamente y políticamente es muy difícil de controlar. Y estando en un solo sitio, como que se autocontrola el efecto que produce. Bogotá fue muy difícil meterlo en un solo sitio. Bogotá estaba repartido por toda la ciudad, eran como 70 y algo de comisiones dependiendo de la elección. Y un testigo electoral le iba a llevar los datos a su jefe político, le tocaba recorrerse la ciudad, pues cuando llegaba la última comisión era a las 10 de la noche, únicamente para capturar información. En esta ocasión, todos en un mismo sitio, pues con un recorrido se iba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ahora aún más, ahora no necesita ir a las comisiones, puede estar haciendo una verificación porque la información es en tiempo real. La actualización permanente de la página
le permite saber cuántas mesas van, qué resultados van y poder hacer proyecciones y una serie de ejercicios con los números, y eso es lo que vamos a implementar para el 2014. Aparte de la biometría, que creemos vamos a llegar a zonas que antes no habíamos hecho ese ejercicio, cada vez que vamos la quieren más, la biometría se ha convertido en una herramienta importante y hemos evolucionado mucho. En el 2008, cuando arrancamos esto de carácter vinculante a una elección, antes se hacían ejercicios, pero ya meterla directamente a una elección. Nos fuimos a Belén de los Andaquíes en el 2008 y empezamos, nos demoramos una eternidad con cada ciudadano, porque se nos ocurrió hacer la web. Y ustedes saben que las webs son intermitentes también. Y se nos caía y pues definitivamente fuimos a Magangué, nos dieron todas las lecciones habidas y por haber en la ciudad de Magangué, en una alcaldía, nos quitaron la luz, no conformes con quitarnos la luz, nos hacían unas colas, o sea, ponían gente ahí para que estorbara y empezaban a decir, eso no sirve, que la registraduría quite esos inventos, y claro, pues era la misma gente dando la vuelta y congestionando las filas. Todo eso hemos superado, hoy por hoy hacemos 3 segundos por ciudadano, lo que nos permite que tengamos mucha certeza y confianza en la biometría. A pesar de muchos detractores en la ciudad de Cartagena, tuvimos una certeza del 99.2% en materia de verificación biométrica, y esto pues permite que el mecanismo sirva. Verificamos los jurados, verificamos hasta los patos que iban allá acompañando a la gente, también los hacíamos verificación, y esto pues nos permitía que el proceso se fuera depurando dentro. Y esto tiene un efecto respecto a los jurados, ya con esto termino, tiene un efecto con respecto a los jurados. Antaño, un jurado, imagínense un jurado suplantado, doctora Yolima, que nadie sabe quién es, y por aquello de la suerte se consiguió los nombres de los electores de cada mes. Total, eso se publica con anticipación, y todas las plataformas permiten averiguar quién es el dueño de cada cédula de ciudadanía. Y nuestra costumbre de votar suele estar entre el 45 y el 50%. Pues estos señores suplantadores, durante los tiempos que no aparecía ningún elector, se ponían a llenar nombres y apellidos. Claro, esas mesas aparecían con una votación impresionante y decían, pero ¿a qué horas entraron todos? ¿Ya? Claro, suplantaban los electores que no iban, y si llegaba el dueño de la cédula, lo colocaban en otro lado. Ah, no se preocupe, fue un error, tranquilo, siga, vote, señor. Y aparecían unos volúmenes de votación impresionantes de gente que ni siquiera aparecía por ahí. En un municipio en la costa de Malambo, encontramos como 400 personas que se dieron a la tarea de verificar, que vivían en el exterior y aparecían votando. Esto de la biometría permite que efectivamente yo pueda cruzar la máquina con las planillas que están llenando los jurados y poder hacerle un inventario o arqueo de que efectivamente los que están votando sí pasaron por las máquinas y son seres de carne y hueso. Entre todas estas medidas, vamos a hacer un proceso de capacitación bastante agresivo para que los ciudadanos, los jurados y todos los actores políticos se enteren del proceso, y eso nos facilita informarle a la ciudadanía en tiempo real y con resultados efectivos. Muchas gracias.